Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle de la Facultad de Humanidades, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar de 50 años de una escuela como la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Hemos invitado para hablar de esto, y como es un poeta, a Julián Malatesta, actual director de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, y vamos a hablar aquí en Conversan 2 mucho de lo que ha sido el papel para la literatura y la cultura de nuestra región, 50 años de esta escuela aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Vamos a ver una nota antes de comenzar esta interesante entrevista con el poeta Julián Malatesta. Julián Jiménez, él mismo suele dividir su personalidad. Para lo administrativo está Julián Jiménez, como figura que aparece en los documentos de la dirección de la escuela. Como poeta está Julián Malatesta, quien tiene un trayecto recorrido en el país, en la literatura, en el campo intelectual, bastante amplio, y goza de un gran reconocimiento desde antes de vincularse a la Universidad del Valle. Y le da un gran empuje a la Escuela de Estudios Literarios hacia afuera, hacia el mundo de la cultura, porque a veces tenemos dividido, divorciado el mundo de la academia del mundo que se extiende fuera de ella hacia la ciudad y hacia el país. Dentro de un gran rigor académico, es un profesor bastante exigente. Dentro de ese rigor es un profesor también ecléctico, un profesor que permite que haya muchas corrientes de pensamiento que se pongan al servicio del estudio del poema, y de esa manera da cuenta de la densidad del poema mismo. Trasciende el asunto de la retórica y el asunto de la estructura del poema para pensar cómo el poema cuestiona el ser, y se va a preocupar por la creación, es decir, cómo es que opera este asunto de la creación, cómo es que ocurre la creación y cómo esta creación es una puesta de conocimiento, de un conocimiento no de una verdad científica, sino de una verdad ontológica. Y esa es la búsqueda que propone Julián en el acercamiento a la poesía. Poeta Malatesta, usted lleva bastantes años ya vinculado a la academia, enseñando, pero usted fundamentalmente su producción es poética y la reflexión sobre la poesía. Quiero empezar esta entrevista preguntándote, Julián, por la relación que tú le ves a la academia y la creación literaria, la creación poética, narrativa, para empezar destacando el papel que cumple una escuela de literatura como la de la Universidad del Valle. Sí, claro, Darío, efectivamente las tradiciones culturales generalmente requieren de unos ámbitos y unos espacios apropiados para la reflexión. La poesía en el Valle del Cauca, como gran parte de la poesía en el país, ha vivido la orfandad de un desarrollo de un pensamiento crítico fecundo que dé cuenta, digamos, de las diversas escuelas, de los diversos movimientos. Trabajo que tal vez se cumplió a principios del siglo XX, en las primeras décadas, pero que después fue de algún modo relegado a un segundo plano en el desarrollo de la crítica, que se ocupó fundamentalmente por el peso tan grande que adquirió la narrativa latinoamericana y la narrativa colombiana en los años 60. La poesía empezó a vivir la orfandad de análisis críticos. Y también vivió la orfandad porque la presencia en el mundo académico del estructuralismo y de las corrientes que se produjeron en Francia en torno al análisis literario y al análisis de los textos, sobre todo los desenvolvimientos semióticos, se ocuparon de un aspecto que ponía en un segundo plano el lugar de la fantasía, el lugar de las pasiones que dan origen, digamos, a la producción literaria. Se ocuparon básicamente de mirar las estructuras y los modos como
como orgánicamente se manifiestan estas diversas funciones y géneros literarios. Pero creo que con la presencia del pensamiento hermenéutico y la recuperación en muchos aspectos de las formulaciones hechas por los románticos en el siglo XIX, el siglo XVIII, y los desarrollos de la filosofía en torno a la hermenéutica, se pudieron encontrar otros instrumentos para tratar, digamos, la reflexión literaria, para encontrarle una nueva dimensión y sobre todo para mirar el desenvolvimiento de la poesía en términos ónticos, como la presencia del ser, el ser en la cultura, el ser en la sociedad, el ser en el mundo. Y desde allí la academia ha cumplido un enorme papel. Y nosotros hemos de alguna manera levantado una especie de inventario de la poesía del Valle del Cauca. Lo hemos logrado situar, digamos, un poco con las preocupaciones de época que en determinados momentos hubo, con los desalojos también de época que se manifiestan, descubriendo que se produjeron fenómenos muy importantes, sobre todo a partir de la ruptura con la tradición modernista, se produjeron fenómenos muy importantes en los años 60 y 70, donde se pudo consolidar un campo intelectual autónomo que expresó una poesía muy vigorosa y muy iconoclasta frente a los controles y las manipulaciones de las estructuras del poder y de sus políticas culturales. Bueno, y hablemos, dijéramos, ya que estamos entrando en el tema de la poesía, de figuras, dijéramos, las de tu generación y las anteriores que han pasado, dijéramos, por la escuela, no solamente porque han sido profesores o egresados, sino también mucha gente de la poesía colombiana que ha interactuado con la escuela, con nuestra escuela. Bueno, es muy importante, ¿no? Saber que la Escuela de Literatura tiene en sus gestores unos hombres de letras muy significativos para nuestra región, como por ejemplo Armando Romero Lozano, que estableció una crítica muy precisa y muy dura, sin ningún comedimiento, sino en una especie de reflexión sobria y sensata sobre Jorge Isaac, por ejemplo. Y unos poetas de época, de esa tradición, significativos para nosotros, como el poeta Rafael Maya, que tuvo el vigor de desenvolver un pensamiento crítico sobre la poesía colombiana y que le dio un lugar muy particular y muy privilegiado a uno de los grandes poetas del Valle del Cauca, que es el poeta Antonio Llanos, ¿no? Entonces ese es como un legado muy incipiente, muy pequeño, pero que es significativo para una academia como la nuestra. En los años 60 uno reconoce el vigor con que se manifiesta el proyecto nadaísta, con poetas del Valle del Cauca como J. Mario Arbeláez, como Armando Romero y como Elmo Valencia. Pero paralelamente a este proyecto de orden nihilista, de carácter nihilista, de algún modo escéptico frente a la naturaleza de un país que se desangra en una violencia atroz, hay un movimiento esperanzado que se matricula en los proyectos de liberación nacional, que cree en los anhelos de cambio y de transformación social de la sociedad colombiana y que forman un campo intelectual independiente, y en ellos está inscrito un poeta como Tomás Quintero, que fue profesor nuestro aquí en la academia, y un poeta como Jaro Alvarado Tenorio, egresado de la academia, un poeta que es una variante, que aunque tuvo su origen en el movimiento nadaísta, es una variante hacia esta perspectiva, que es Armando Romero. Entonces ellos también son como unos grandes pilares. Y luego viene una generación que podríamos llamar una generación de la derrota, una generación muy significativa a la que yo pertenezco, pero que explora de manera individual muchos aspectos, digamos, del ámbito de la vida cultural, de la vida social, de ese universo subjetivo y afectivo, que son poetas como Horacio Benavides, que son poetas como Aníbal Arias, quizá el poeta que se ocupa del mundo urbano, de la fragmentación del lenguaje del mundo urbano, que hace una poesía todavía no comprendida plenamente, pero que efectivamente ya está situado en ese murmurar de una ciudad que entra abruptamente a tener vínculos con la modernidad. Un poeta extraordinario y telúrico, que creo que hay que hacerle un verdadero homenaje y que hay que ser capaz de construir con vigor un verdadero homenaje frente a lo que significó en el lenguaje, en su expresión formal y en sus preocupaciones de orden intelectual y espiritual, que es el poeta Fabio Arias Farías.
una poesía telúrica muy fuerte, una poesía como la de Alfredo Banín, que está amarrada, digamos, a esos rasgos y a esas huellas de la fabulación y de la mitología del mundo del litoral pacífico, del mundo afrodescendiente. Un poeta del vigor de Hernando Rebelo, un poeta vigoroso al que se le puede detectar de alguna manera una especie de influencia muy directa de Pablo Neruda, pero que la supera porque también está unido a esos rasgos, a esos elementos digamos, del Pacífico, y unido también a unos antecedentes tan extraordinarios en la poesía vallecaucana como la poesía del viejo Elcía Martán Góngora, que se dio el lujo de practicar todos los géneros, todas las funciones. Y uno podría ilustrar, digamos, esta poesía como una poesía que de verdad expresa en esta época una especie de diáspora interior, pero al mismo tiempo incisiva, ¿no? Muy directa frente a la naturaleza, digamos, de la vida cultural y de la proyección histórica de una región como la nuestra, la región del Valle del Cauca. Bueno, como ven, estamos hablando aquí de lo que significa y los desarrollos de nuestra poesía aquí en nuestra región. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí con el poeta Julián Malatesta hablando de estos 50 años de una tradición ya importante para nuestra región, que es los estudios de nuestra literatura y de ahí también el oficio. Y por eso quiero preguntarle a Julián, bueno, un estudiante entra, como pasó a lo largo de las varias generaciones de estos 50 años, a la escuela de literatura, y de lo que aprende ahí, eso sirve para muchas cosas, sirve para ser profesor, sirve para ser investigador, sirve para trabajar en medios, sirve para ir a hacer guiones, trabajar en teatro, trabajar en muchas cosas, pero quizás para lo que más sirve para quien tiene vocación creadora es para los que quieran escribir, para los que quieran o ser poetas, o ser narradores, o ser ensayistas o cronistas. Y entonces mi pregunta, Julián, es que reflexionemos un poquitico de tu perspectiva de lo que ha sido esa relación entre estudiar la literatura y crear literatura, escribir y la creación. Bueno, esa es como una etapa a la que le hemos puesto mucho empeño, ¿no? Sobre todo contigo hemos trabajado duramente en la transformación de lo que habíamos heredado de la Escuela de Literatura y lo que habíamos heredado en la Facultad de Humanidades. El primer paso fue, creo que en eso estarías de acuerdo tú, Darío, el primer paso fue abrir la escuela y abrir la facultad al país y al mundo. Entonces nos relacionamos con poetas tan importantes como Juan Manuel Roca, como Rómulo Bustos, como Piedad Bonet, como Santiago Mutis, con poetas de todo el país, mujeres poetas, que entre otras cosas muy pronto viene aquí la poeta Marga López, es decir, que permitieran interactuar y que permitieran hacer reconocer que esta región era una región rica para la construcción de un proyecto poético muy importante. Y que nuestros jóvenes encontraran de que la Escuela de Literatura no era simplemente para aprender datos bibliográficos y llenarse de reseñas históricas, sino que era una apertura para entrar en los caminos de la creación. Y los caminos de la creación son múltiples y tienen muchas funciones. Tenemos estudiantes que tienen una gran facilidad y una gran vocación por el ensayo, y el ensayo no acartonado, digamos, en los parámetros que ahora le imponen al mundo académico, sino el ensayo con las audacias propias del ensayista, que es aquel que se propone poner en consideración del mundo hipótesis muy importantes sobre un objeto determinado, en este caso un objeto literario. Tenemos jóvenes participando activamente en redes literarias muy interesantes y trabajando en la construcción de revistas, etcétera, y trabajando desde la poesía, desde el relato, desde la crónica. Y para eso ha servido mucho el hecho de que en la Escuela de Literatura hemos abierto la posibilidad de publicaciones, respaldamos una revista literaria de los jóvenes estudiantes, hay un taller literario muy intenso donde la gente aprende a escribir la noticia, la crónica, el comentario en el periódico La Palabra. Es decir, es el gran proyecto de la Escuela de Literatura, efectivamente, si se quiere hacer una síntesis de él, es una escuela arrojada al mundo de la creación, abriendo el espacio a la creación.
Sí, y eso que tú hablas de relaciones con los poetas, tanto locales como nacionales, incluso internacionales, porque esa es otra cosa que me parece muy importante en un evento que se ha hecho durante 12 años, como la Feria del Libro, que nos permitió traer tantos escritores, pues estuvo siempre coordinado por la Escuela de Literatura. Un evento como el Simposio Internacional también nos permitió traer poetas, narradores de muchos países. Entonces eso que tú has señalado con los poetas creo que es válido también para que quizás los escritores más importantes del país han venido aquí a distintos eventos. Es válido para la narrativa para también, la narrativa, claro. Y es válido también para los cronistas, para el periodismo. Entonces, pues eso creo yo que ha sido todo vehiculado por la Escuela de Estudios Literarios, pues de la cual yo hago parte, y aquí en este programa que estamos queriendo contarles a nuestros espectadores, pues qué significa una escuela de literatura en una región, en una ciudad como la nuestra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí conversando con el poeta Julián Malatesta y 50 años de historia y de tradición literaria a partir de una escuela como la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Julián, vamos a ver una nota y regresamos. Una de las labores importantes de cara a la ciudad que hace Julián y de cara al país es la labor editorial, un esfuerzo importante por la publicación de las tesis de maestría que han sido calificadas como meritorias o laureadas incluso, y también las tesis de pregrado que llegan a ser laureadas han accedido a esas publicaciones. Pero además el lanzamiento de una colección de poesía que pretendía dar a conocer a los poetas que normalmente no son antologados. Con el compromiso político tan fuerte que tiene Julián, un compromiso político, un compromiso social que ha marcado su existencia, pues su poesía no podría sino estar haciendo eco de esto. Es una poesía que se pregunta por la existencia, pero que se pregunta por la existencia del hombre en sociedad. En este momento es una poesía muy interesante porque se sitúa en el presente con una gran capacidad de urdir y de hundir sus raíces hasta el mundo griego, por ejemplo. Su poesía, como toda poesía, habla del amor, pero el amor siempre está en contexto. Esa sería una característica particular. Aquí en esta conversación con Julián y el papel que tiene una escuela de literatura para nuestra región, siempre nos preguntamos por las voces jóvenes. Siempre que uno va a otra parte del país le preguntan, bueno, ¿y qué hay de nuevo en el Valle? ¿Qué están haciendo los poetas en Cali? Entonces la pregunta un poco, Julián, es las voces jóvenes que desde nuestra escuela están surgiendo y qué está pasando ahí. Bueno, nosotros en la Escuela de Estudios Literarios tenemos extrañamente al interior de la escuela poetas. Extrañamente digo porque no habían podido difundir su obra, no hemos encargado de proyectarla. Tenemos unos colegas que tienen un trabajo muy interesante y entre esos colegas está un colega como Álvaro Bautista, como Fabio Gómez, pero está la poesía muy vigorosa, reconocida desde antes de que ella fuera profesora nuestra, Cristina Valque. Hay una poeta extraordinaria que creo que es un punto muy importante en la tradición literaria, que es la poeta Elizabeth Marín. De los talleres literarios de la ciudad están surgiendo jóvenes muy interesantes que proyectan su obra literaria, pero hay también una especie de obstáculo para el desenvolvimiento de la poesía joven, y es la presencia en el mundo cultural e intelectual de un grupo de escribidores que se denominan poetas y que lo que arman es inmensos voceríos de palabras legitimadas en la tradición literaria, pero cuya poesía termina siendo una poesía atiborrada, abarrotada de una palabrería que no logra situarnos en ninguna imagen, en ningún contexto, etc. Es una poesía que está haciendo mucho daño, una versificación que está haciendo mucho daño y que me parece que los talleres literarios deberían atender, deberían mirar de un modo más preciso. Mi experiencia con un taller literario como el Palabreo fue una experiencia muy dura y muy fuerte, discutiendo y
y reflexionando intensamente con los miembros del taller en el palabreo sobre todo este asunto. Quizá uno de los elementos que determinan en la escritura joven, que determinan el vigor con que se está desarrollando, es cuando uno detecta que es una poesía que gana silencio, que obtiene silencio, que tiene la pausa adecuada y que finalmente el sujeto poeta está allí construyendo, haciendo su poema al servicio, digamos, de imágenes que tienen vida propia, que habitan el poema mismo como tal. Bueno, y hablé un poquitico de proyectos como que tiene la escuela y que han sido animados desde la Escuela de Literatura, que hoy son muy importantes para la región, que es poner todo eso que tenemos de acumulados investigativos, de experiencias de los escritores a consulta, y es un poco que hables desde tu perspectiva como poeta y como autor de un proyecto como el Centro Virtual Isaac. Sí, lo que hemos hecho es muy significativo, es que el trabajo intelectual nuestro en la academia, que se hace en comunidad, lo construimos en comunidad, no quede relegado a los anaqueles propios de nuestra vida universitaria, sino que sea puesto a consideración de una sociedad en su conjunto. Entonces el desarrollo del Centro Virtual Jorge Isaac es muy significativo, porque hemos puesto allí con sus obras a los autores regionales, hemos puesto con sus obras a autores de otros lugares, estamos colgando allí las reflexiones intelectuales, teóricas, los ensayos, los acercamientos críticos, y efectivamente esto está para ser retroalimentado, esto está para recibir de parte de la sociedad vallecaucana y del país las opiniones que pueden acumular discrepancias, consensos, acuerdos, etc. Y ahorita estamos en la tarea de entrar al mundo de la educación, al mundo de la educación básica, porque uno de los problemas es que los poetas y los escritores contemporáneos no son los leídos de manera exacta en los cánones, digamos, de la educación en los colegios, etc. Entonces vamos a penetrar las bases de datos de los colegios, vamos a tratar de interactuar con los desarrollos virtuales que tienen otras universidades. Lo queremos hacer también con América Latina, con un grupo de escritores muy importantes, y yo creo que en eso estamos empeñados, y esa es como una muestra de nuestro desarrollo estratégico, hacia dónde apuntamos y qué queremos realizar y qué queremos acoger. El paso nuestro por una institución como la Universidad del Valle es totalmente transitorio, es efímero, si se mira en función de lo que puede ser un legado en términos de la creación. Por lo tanto, lo que hay que dejar es como unas bases que efectivamente permitan que esto tenga múltiples y nuevos desarrollos. Bueno, vean ustedes, la Escuela de Literatura tiene una proyección extraordinaria en nuestra sociedad, y ahora con las nuevas tecnologías, el Centro Virtual, que es uno de los centros pioneros en Colombia y uno de los más consultados, pues hacen que todo lo que se hace en literatura en la Universidad del Valle, en esta región, se pueda colocar al servicio de profesores y estudiantes de esta región, de todo el país y de cualquier otra latitud. Le agradezco mucho al poeta Julián Malatesta por estar aquí en nuestro programa, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.